Hoy presentaremos los 10 mejores catchers norteamericanos del béisbol de las Grandes Ligas. Puesto número 10. Ese puesto pertenece a Thurman Munson, quien llegó al béisbol en el año de 1969 con el equipo de los Yankees de Nueva York. Fue ganador del MVP en el año de 1976. Además, fue ganador de 3 guantes de oro: 1973, 1974 y 1975. Fue electo 7 veces al Juego de Estrellas, además de ganar el premio de novato del año precisamente en el año de 1970. En su carrera conectó 1,558 hits en 5,344 turnos en 1,423 juegos de acción. Terminó su carrera con 113 cuadrangulares. Tuvo un promedio respetado de 2.92. Tenía buena defensa y además tenía un buen brazo. Además, sabía conducir muy bien a los lanzadores. Puesto número 9. El puesto número 9 pertenece a Gabby Harnix, quien se mantuvo en el béisbol de las Grandes Ligas por espacio de 20 años. Ganador del MVP en el año de 1932. En el año de 1930 conectó 37 cuadrangulares. En ese mismo año remolcó 122 carreras y tuvo en el año de 1934 otra temporada de 20 cuadrangulares o más, cuando terminó en ese año con 22 cuadrangulares. En su carrera jugó un total de 1,990 juegos. Agotó 6,432 turnos, disparando 1,912 hits. Además, conectó 236 cuadrangulares con 1,179 carreras remolcadas y terminó con un promedio de 2.97. Puesto número 8. Ese puesto pertenece a Buster Posey, ganador del Guante de Oro en el año del 2016. Fue ganador también de un título de bateo. Ese título de bateo se lo llevó en el año del 2012, cuando terminó bateando para promedio de 336. Se mantuvo por espacio de 12 años en el béisbol grande. Llegó bien joven al béisbol de las Grandes Ligas cuando debutó en el año del 2009. En ese momento contaba con 22 años. En su carrera jugó un total de 1,371 juegos. Solamente agotó 4,970 turnos, disparando 1,500 hits. Además, conectó 293 dobles y terminó su carrera conectando 158 cuadrangulares. Hay que señalar que era un bateador con una habilidad extraordinaria a la hora de conectar cualquier tipo de batazo, ya que terminó bateando para promedio de 302. Era muy inteligente a la hora de ejecutar el robo, ya que de 32 ejecuciones se robó 23 bases. Puesto número 7. Ese puesto pertenece a Roy Campanella por un espacio de 8 años en las ligas negras, pero en el béisbol de las Grandes Ligas debuta en el año de 1948 con el equipo de los Dodgers de Brooklyn. En el año de 1948, cuando contaba con 26 años. Hay que señalar que se mantuvo en el béisbol profesional por espacio de 18 años, el cual se le computa 1,449 juegos jugados. En 5,030 turnos logró conectar 1,422 hits, disparando 232 dobles y 260 cuadrangulares con 1,819 carreras remolcadas. Terminó su carrera con un respetado promedio de 2.83. Fue ganador de 3 MVP en el año de 1951, 1953 y 1954. Era inteligente
a la hora de conducir a los lanzadores. Puesto número 6. Ese puesto pertenece a Gary Carter, ganador de 3 guantes de oro. 11 veces fue seleccionado al All-Star Game, o sea, al Juego de Estrellas. 4 temporadas tuvo remolcando 100 o más. En el año de 1981 remolcó 101. En 1984 remolcó 106, líder en ese año. En 1985 remolcó 100 y en 1986 remolcó 105. Tuvo además 9 temporadas conectando 20 o más cuadrangulares. De tener también 2 temporadas de 30 o más jonrones. En el año de 1977 conectó 31 jonrón. De tener además 2 temporadas de 30 o más cuadrangulares. En el año de 1977 conectó 31 jonrón y en el año de 1985 conectó 32. En su carrera jugó un total de 2.296 juegos en 19 años que se mantuvo en el béisbol grande. Agotó 7.971 turnos y conectó 2.092 hits. Anotó un total de 1.025 carreras y remolcó 1.225. Conectó un total de 324 jonrones y terminó bateando para promedio de 2.62. Fue además un gran catcher, ya que tenía un buen brazo, tenía rapidez a la hora de deshacerse de la bola para hacer un disparo a cualquiera de las posiciones donde había algún corredor. El puesto número 5 pertenece a Tex Simon, seleccionado 8 veces al Juego de Estrellas. Se mantuvo por espacio de 21 años. Tuvo 15 temporadas jugando 100 o más juegos detrás del plato. Algo verdaderamente sorprendente. Tuvo por espacio de 6 campañas disparando 20 o más cuadrangulares. 3 temporadas tuvo remolcando 100 o más. En el año de 1974 remolcó 103. En 1975 remolcó exactamente 100 y en 1983 remolcó 108. Entre los norteamericanos es el número 1 en hits conectados con un total de 2.472 y segundo detrás de Iván Rodríguez, que es el número 1 entre todos los catchers con un total de 2.844 hits. Tex Simon jugó 2.436 juegos. Se paró en el plato 8.680 veces, disparando 2.472 hits. Además, anotó un total de 1.074 carreras y conectó 483 dobles, siendo también el número 1 entre los norteamericanos. Este bateador de ambas manos disparó 248 cuadrangulares y es segundo en remolcadas por un total de 1.389. Terminó su carrera bateando para promedio de 2.85. Puesto número 4. Ese puesto pertenece al bateador zurdo Yogi Berra, quien tiraba a la derecha. Participó en 10 series mundiales. 19 años se mantuvo con un mismo equipo, que fue los Yankees de Nueva York. Llegó al béisbol en el año de 1946, cuando Yogi solamente contaba con 21 años. Fue ganador de 3 MVP, 1951, 1954 y 1955. Tuvo 4 campañas de 100 o más remolcadas, 11 temporadas de 20 o más jonrones y tuvo 2 de 30 o más. En el año de 1952 conectó exactamente 30 jonrones y en 1956 repitió con la misma cantidad. Yogi Berra jugó un total de 2.120 juegos, agotando 7.555 turnos, disparando 2.150 hits, que lo ubican séptimo entre los catchers norteamericanos. Además, cuarto en jonrones con un total de 358, detrás de Mike Piazza, Johnny Bench
y Carlton Fix. Fue creador de la frase "el juego no se acaba hasta que no termina". Es primero en remolcadas con un total de 1,430. Terminó bateando para promedio de 2.85. Puesto número 3. Ese puesto pertenece a Carlton Fix, quien la durabilidad de este catcher lo llevó a jugar por espacio de 24 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Debutó en el año de 1969 a la edad de 21 años. Sin embargo, al no tener los turnos oficiales, fue en el año de 1972 cuando gana el premio de novato del año, cuando en 457 turnos logró conectar 134 hits y líder en triples en ese año con un total de 9, bateando para promedio de 2.93. Carlton Fix tuvo 8 campañas de 20 o más jonrones y tuvo una de 30 cuando en el año de 1985 disparó 37 cuadrangulares y remolcando 107 carreras. De por vida jugó un total de 2.499 juegos, agotando 8.756 turnos y disparando 2.356 hits. Tuvo también 1.276 carreras anotadas. Disparó 376 cuadrangulares que lo ubican tercero en esa posición. Quinto en remolcadas con 1.330. Además, terminó bateando para promedio de 2.69. Debo señalar que su defensa lo llevó a ganar 3 guantes de oro. Participó en 48.395 outs, de los cuales detrás del plato hizo 12.417. Tuvo un total de 1.048 asistencias, cometió 155 errores y participó en 147 doble play. Le salieron al robo 827, cazando a 695 corredores. Su fildeo fue de 988. Su defensa lo llevó a ganar en el año de 1972 el guante de oro. Era un catcher sumamente inteligente. Tenía una gran habilidad de robar bases, ya que terminó robándose 128 y solamente fue atrapado en 58 ocasiones. Puesto número 2. Ese puesto pertenece a Mike Piazza, quien se mantuvo durante 10 temporadas batiendo por encima de 300. Nunca ganó un guante de oro. Sin embargo, en 16 temporadas que se mantuvo en el béisbol grande, fue seleccionado 12 veces al Juego de Estrellas. Fue novato del año en 1993, aunque llegó al béisbol grande en el año de 1992 cuando él tenía 23 años. En par de campañas conectó 40 o más jonrones. En el año de 1997 conectó 40 jonrones. Sin embargo, en ese año el líder lo fue Larry Walker, que disparó 49. En 1999 volvió con otra temporada de 40 jonrones, quedando séptimo en ese año. A los pitchers que Mike Piazza le disparó más jonrones, que fueron Tom Glavine, Jason Smith y Pedro Martínez. A estos tres le disparó a cada uno 6 cuadrangulares. Terminó su carrera con 1.902 juegos jugados. Agotó 7.745 turnos y disparó 2.127 hits. Logró conectar 344 jonrones y es el líder entre todos los catchers de todos los tiempos con un total de 427 jonrones. Terminó bateando para promedio de 308. Con su mascota tenía un manejo promedio. Con su bate fue todo un azote. Por esta razón lo ubicamos en el segundo puesto entre los mejores catchers de todos los tiempos. Además, es cuarto en remolcadas con un total de 1.335 entre los receptores norteamericanos.
Puesto número 1. Ese puesto pertenece a Johnny Bench, quien se mantuvo durante 17 años, todos con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Fue ganador de 2 MVP, 1970 y 1972. Fue seleccionado 14 veces al Juego de Estrellas. Además, ganador de 10 guantes de oro. Debutó en el béisbol grande en 1967 cuando logró conectar 14 hits en 86 turnos en 26 juegos jugados para un promedio de 163. Pero al no tener los turnos necesarios, en el año de 1968 se le otorga el premio de novato del año, cuando en ese año, jugando 154 juegos, logró conectar 155 hits en 607 turnos, disparando 15 cuadrangulares y logrando batear para promedio de 2.75. En par de ocasiones conectó 40 o más jonrones. En el año de 1970 logró conectar 45 cuadrangulares con 148 carreras remolcadas. Y en el año de 1972 logró conectar 40 jonrones y 125 carreras remolcadas. De por vida, jugó un total de 2.158 juegos, agotó 7.658 turnos y logró conectar 2.048 hits. Anotó 1.091 carreras y logró conectar 381 dobles. En este momento ostenta el puesto número 2 entre los catchers con un total de 389 cuadrangulares. Logró remolcar 1.376 carreras y se retiró con un promedio de 2.67. Era rápido tirando a las bases. Fue un catcher, bloqueador, defensor del plato. Conducía muy bien a los lanzadores. Era muy inteligente y siempre estaba en el juego. Fue ganador de 10 guantes de oro. En el caso de la defensa de Johnny Bench, este participó en 43.465 outs, de los cuales hizo 10.099 detrás del plato. Le salieron al robo 610, de los cuales cazó 469. Tuvo un fildeo de 990. Así que espero que este contenido le haya gustado y nos vemos en otro video de Elvis, la Antigua Deportes.